El Señor ha sido bueno y en gran manera, dice la palabra. Y nosotros así lo creemos, porque hoy somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y gracias al Señor por esto. En el día de hoy vamos a tener la palabra en una porción que es vital para nosotros los cristianos. Cuando una gente se convierte, yo primero que le mando a leer el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan fue escrito con un propósito. Y era de instruir a todo el mundo, y si le sintetizó Juan las cosas al mundo, para que entendieran que Jesucristo es Dios y que el Hijo es primordial para nuestra salvación. Es inspirar la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. De eso se trata el Evangelio de Juan. Fue escrito, se supone, por el apóstol Juan, ¿verdad? Aquel a quien el Señor le dijo en la cruz: he aquí a tu madre, hijo, he aquí a tu madre y madre, he aquí a tu hijo. Pero nosotros vemos que esto es un libro que es distintivo y donde se sintetizaron 7 milagros del Señor para demostrar que Jesucristo es Dios. En este Evangelio, si buscamos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, vamos a buscarlo. El que tenga su Biblia lo busque, si no me lo ponen ahí atrás. En el verso 1 comenzamos con algo que es trascendental para nosotros los cristianos. Dice la palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nosotros tenemos que entender que esto nos hace diferir de muchas creencias religiosas, en donde algunos se han atrevido a cambiar esta palabra, principalmente aquellas corrientes arrianas, seguidores de Arrio, ¿verdad?, de lo cual hoy tenemos los testigos de Jehová, en donde se ha dicho y han cambiado esta escritura donde dicen que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era un Dios. Sin embargo, la escritura aquí, cuando nos dice que en el principio era el Logos, que era la palabra, el Verbo era con Dios y el Verbo, ¿qué dice ahí? Era Dios. O sea que tenemos un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, en donde tenemos, así como yo pongo un ejemplo muy sencillo, como es el agua. El agua es H2O, ¿verdad? El agua puede ser tanto en vapor como en líquido cuando sale del grifo o de la llave, y puede ser condensada como está el hielo, pero es la misma naturaleza, en 3 estados diferentes. Así es nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin una mayor o menor jerarquía, nosotros entendemos que nuestro Señor es Dios y que Jesucristo es Dios hecho hombre, solamente por la necesidad que tuvo el hombre de tener un Salvador, porque la letra o la ley mataba, mas el Espíritu a nosotros nos vivifica, y esta dispensación para nosotros es sumamente importante. Todas las cosas, dice aquí, era en el principio con Dios, dice el Evangelio, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, dice aquí que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y vemos nosotros que el apóstol trata de decirnos a nosotros qué imprescindible es Jesucristo para todos nosotros. Porque todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Y en Él subsisten. Y es el primogénito en todo. Y nosotros decimos entonces, ¿qué pasó? Aquellos que quieren entender que es el Hijo y que no tiene las facultades del Padre, podrían pensarlo si quisieran. Pero la Biblia lo que nos dice es que es Dios hecho hombre y que en el principio el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Que no se nos salga esto de aquí. Y el apóstol Juan
nos quiere decir esto todavía. Y hablaba de esto y nos da a entender el extenso uso que el apóstol Juan tiene en los evangelios, en donde pone muchas cosas para que nosotros entendamos que verdaderamente Él es el hacedor de milagros y que nosotros tenemos que entender que Él es Dios. Todo lo que Juan anotó en su evangelio realmente sucedió, pero Él lo arregló de tal manera que nosotros pudiéramos entenderlo. Y hubo cosas que quizás cronológicamente no estaban, pero que sí tenían una secuencia que era la mejor para nosotros entender cuál era el propósito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De ese verbo que estaba desde el principio, de ese logo que estaba desde el principio y que vino para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, vemos que se pone ahí primero la purificación del templo inmediatamente después de la boda de Caná, que fue el primer milagro que se registra. Y vemos nosotros que, ¿por qué pone una cosa y por qué pone la otra después? Tenía un sentido lógico. La purificación del templo simbolizaba lo antiguo, de una religión que mataba, una ley que mataba. Pero después vemos nosotros que en la boda de Caná hay un vino nuevo, que es la sangre del nuevo pacto que nosotros vemos que se hizo ¿en qué? En vasijas de piedra que eran para la purificación de la antigua ley. Y teológicamente tiene un significado importantísimo. Pero nosotros tenemos que ver qué nos quiere decir el apóstol con esto. Y el día de hoy hemos traído este evangelio para nosotros reflexionar acerca de estos milagros. En el evangelio de Juan se ejemplifican 7 milagros del Señor. El Señor hizo muchísimos más. Si nosotros nos pusiéramos a contar los milagros que el Señor hizo y todas las cosas que hizo el Señor, que dice la misma Biblia, que no cupieran todos los libros escritos en toda la tierra. Sin embargo, Él dedicó la mayor parte de estos 9 capítulos, por ejemplo, Juan del 12 al 20, a la última semana del Señor y la tercera parte, o sea, los últimos 879 versículos, para describir las últimas 24 horas. ¿Por qué? Porque era importante que la gente supiera por qué vino nuestro Señor Jesucristo, por qué el Señor Jesucristo da su cuerpo partido por nosotros para que nosotros hoy tuviéramos una dispensación de gracia y entender que la ley mataba, más esta dispensación de gracia nos vivificaba. Esta dispensación del Espíritu Santo. Vemos aquí que los milagros están escritos y vamos a buscar en la palabra, en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, el primer milagro que se registra, que fueron en las bodas de Caná. Nos recordamos nosotros que dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Vemos nosotros que dice que allí habían 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabrían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llevaron hasta arriba y entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo a la maestresala. Y se lo llevaron. Cuando la maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Y vemos aquí que de aquí han salido herejías. ¿Usted sabía esto? Aquí sale una herejía que dice que todo lo que le pide la madre de Jesús a Jesús, Jesús lo hace. Y por eso se convierte en la medianera, no en la mediadora, sino en la medianera, en la religión católica romana. Pero usted hace todo lo que le dijo su madre. Yo no hice todo lo que me dijo mi mamá.
yo hacía la mayor parte de las veces todo lo que yo entendía. ¿Cuáles de los hijos de aquí hacen todo lo que su madre le dice? 100%. Nosotros no lo hicimos. ¿Y Jesús qué le dice a su mamá? Doña, todavía no ha llegado mi tiempo, mujer. ¿Qué pasa? Tiene que aguantarme, esperarme. Y eso no es malo. Él le dijo una verdad. Todavía no he empezado mi ministerio. Pero le dice, su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Esa parte no lo dicen ellos. Porque María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y siempre dijo, hagan todo lo que Él diga. Porque María, aunque fue la madre natural de Jesús, siempre se sometió a ella como la sierva de Jesús. ¿Usted sabía eso? Y es el ejemplo de mujer que toda mujer debiera ser. Por eso me encanta cuando un católico me dice, pero ustedes no van a amar a nosotros sí la amamos. Y ustedes la imitan. Porque es el modelo de mujer. Fue una mujer que se sometió, incluyendo a su autoridad, que era su hijo. Ojalá yo que todas ustedes fueran como María. En ese caso yo sería el más mariano de todito. Y podría decir que es el ejemplo mejor para una mujer. ¿Y por qué no lo hacen? No nos conviene a veces, ¿verdad? Solamente nos conviene una parte. Pero María le dijo, hagan todo lo que Él le diga. María le dijo, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. A cada una de las cuales le cabían 2 o 3 cántaros. Y le dijo, llenen esas tinajas de agua. Vemos que aquí el Señor verdaderamente comienza esos milagros. Pero ¿qué ejemplificaban esas tinajas para la purificación? Los judíos se lavaban las manos no por razones de higiene. No era para quitarse los microbios. Era un símbolo de pureza. Y ese símbolo de purificación era lo que hacía que el hombre tenía que hacer un esfuerzo. Así como la ley, usted tenía que hacer un esfuerzo y cumplirla completa. Usted tenía también que purificarse con agua. Pero en esta purificación, ¿qué sucede? Donde se ponía el agua para la purificación, se convierte el agua en vino. Y lo que acabamos de hacer ahora, ¿qué fue? Tomar vino como símbolo de la sangre del nuevo pacto. El Señor comienza a ejemplificar aquí con esto, que había un nuevo pacto que nos daba vida, que era mejor que lo que el hombre había planificado, que cuando el hombre ya no puede y cuando se acaban todas las posibilidades, como se acabó aquí el vino, el Señor convierte las aguas en vino y te dice que hay un nuevo pacto de gracia, que tú no tienes que hacer nada, sino que solamente es por gracia, para que tú entiendas que no tienes que hacer nada, ni que tuviste que hacer ningún esfuerzo, sino que fue por su amor y por su misericordia. Pero el Señor comienza así. Y esta fue la primera de las señales. Y el Señor revela su gloria, como dice el verso 11. Parece muy insignificante este milagro comparado con otros evangelios que hay expulsión de demonios, gente que han sido muertos que se resucitan. Pero este milagro se realizó debido a que en el banquete, estando en su apogeo, toda una fiesta, Él convierte esta agua en vino. ¿Para qué? Para sacar del apuro a unas personas que lo invitaron. Porque era una tremenda vergüenza que usted en una fiesta, usted diga, bueno, ya se terminó, se tienen que ir. La esplendidez consiste en que sobre. Y nosotros tenemos que estar preparados hasta que sobre, si no, no nos metamos en fiesta, ¿verdad? Estas 6 tinajas representaban para guardar una ceremonia, pero ahora vemos que se convierten en vino. Hebreos 8:6 nos dice que este milagro
simboliza nada más y nada menos que la función del Mesías. Hebreos 8:6. ¿Está por ahí? Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y si usted lee el capítulo 8 en Hebreos, o se lee el libro de Hebreos, en donde están las condiciones del nuevo pacto y del sacerdocio permanente según el orden de Melquisedec, se da cuenta que el sacerdote perfecto es Cristo, el que nos hace entender a nosotros que tenemos acceso a ese lugar santísimo 24/7, que no era como el sacerdocio por herencia, como era el de Aarón, el levítico, sino que tenemos un mediador de un nuevo pacto que nos da a nosotros vida y vida en abundancia. El segundo milagro que tenemos en el Evangelio de Juan está en el capítulo 4. Cuando leemos desde el verso 43 al 54, vemos que Jesús sana el hijo de un noble. Y vemos que dice que 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. Pero Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Por eso se fue para allá, ¿verdad? Y dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Ya, o sea, estaba con un público que ya lo conocía. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó, subraya, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibir y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a la hora que había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Las 7 o la hora séptima eran la 1 de la tarde, porque la hora 0 eran a las 6 de la mañana cuando empezaba a salir el sol. La hora tercera eran las 9 de la mañana cuando, ustedes se acuerdan, el Pentecostés. Después la hora sexta eran las 12 y la hora novena era cuando murió Jesús, pero la hora séptima era la 1 de la tarde. Entonces, a la 1 de la tarde fue que el mismo Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre entendió. ¿Por qué? Pero que creyó. Los milagros están para los que creen. ¿Estás esperando un milagro? Cree. Y vemos que dice después, creyó toda su casa y fue salva. Lo que al Señor más le interesaba es que su casa fuera salva. El Señor sanó a este joven. Pero usted sabe que, le tengo que dar la noticia que él murió después. Murió después. Nosotros oramos y creemos en el Señor para que el Señor nos sane. Y después que el Señor nos sanó, ¿usted sabe lo que pasa? ¿Usted se muere de algo si el Señor no viene? Lo más importante es que nosotros seamos salvos. Que usted se muera ahora, que se muera ahorita, toditos vamos para allá si el Señor no viene. Y después resucitaremos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado seremos levantados juntamente con ellos en las nubes. Allí recibiremos al Señor y estaremos por siempre con Él, dice la Biblia. ¿Usted cree esto? Si no lo cree, yo lo invito a que lo crea. Porque si usted no está creyendo, usted está perdiendo el tiempo aquí en la iglesia. En eso consiste que nosotros seamos cristianos y estemos esperando la venida del Señor y celebrando la Santa Cena, diciéndole al Señor que Él viene pronto, que Maranata, que Cristo viene. Pero esta sanidad del hijo del oficial, vemos que es el acto de la gracia de Dios puro y simple. No se fija en la nacionalidad del oficial, si era judío, si no era judío. ¿Qué estaba pasando? Este hombre creyó en Jesús.
y fue lo suficiente para que su hijo fuera sano. Y el hombre comprobó y su casa que a la hora que el Señor le dijo, vete que tu hijo vive, fue a esa misma hora que el niño o el joven comenzó a mejorar. El tercer milagro está en el estanque de Betesda. En el capítulo 5, leemos del 1 al 9, que dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Si seguimos leyendo, se arma un lío porque en el día de reposo, él cogió su lecho y salió a caminar. Fíjense ustedes, a los judíos no le importó que hubiera un milagro tan grande que un paralítico de 38 años saliera caminando. No, fue que en el Shabbat, en el sábado, él cogió el lecho y salió a caminar con el lecho. Óyeme. ¿Y quién pudo haber hecho el milagro? Hacía 38 años que estaba malo. Están un grupo de personas con diferentes problemas, enfermedades, etcétera, etcétera. Como andábamos nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, enfermos. El que no cojeaba de una pierna, cojeaba de la otra, sino de un brazo. ¿Esperando qué? Esperando que ocurriera un milagro. Que yo iba a ser bueno de un momento a otro. Eso no es así. La salvación viene así como cuando un Salvador te la da. ¿Y quién es el Salvador por excelencia? Jesús. En este estanque de Betesda vemos nosotros que entraba, el que primero entraba cuando las aguas se agitaban, decía la tradición que había un ángel que agitaba las aguas. El primero que entraba se sanaba. Pero imagínense usted, un paralítico, ¿quién lo iba? A menos que no se pusiera en una cuesta y le dieron una patada, uno que tuviera atrás, ¿verdad? Para que llegara a las aguas corriendo. Pero en la mera uno, el primero que llegaba era que se sanaba. Los otros tenían que estar esperando. Pero llegó alguien, que a este paralítico que tenía 38 años esperando, le dijo, ¿tú quieres ser sano? Y no tuvo que llegar al agua. El Salvador lo sanó. Eso me pasó a mí. ¿Usted sabía eso? Yo estaba esperando que quizás las aguas se movieran, se agitaran. Yo estaba esperando que por obra de la ley, o más ignorante aún, yo estaba esperando que cuando yo me muriera, un balance en azul de las buenas obras que le ganaran a las malas, yo ese día, delante del gran tribunal, me iban a decir, pues váyase para el cielo, y si estaban en rojo, para el infierno. Lo más probable era que era en rojo, porque usted sabe que usted no estaba haciendo nada bueno probablemente. Entonces, la palabra nos dice a nosotros aquí que hubo un Salvador. Un Salvador que le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre se levantó, tomó su lecho, y si usted sigue leyendo, él no supo quién era. Él supo que lo salvaron. Y después vemos nosotros que en el verso 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y ahí es que se da cuenta que fue Jesús que lo sanó. Y vemos nosotros que después por esto procuraban matar a Jesús los fariseos, los judíos.
Y culparon al pobre hombre de que por qué en un día de reposo tomó su lecho y salió a caminar. Imagínese usted tiene 38 años paralítico y usted se encuentra a un señor de esta categoría que le dice, ¿por qué tú saliste ahora con el lecho caminando en un día de reposo? ¿Qué usted le hubiera dicho? Óyeme, papo, pero fue el mismo Dios que hizo el milagro. Entonces, tú no quieres que yo me pare, tú quieres que yo me quede paralítico. Así es que el mundo quiere que usted esté muerto. Ahora tú dices que tú eres cristiano, que tú eres salvo. Sí. Gratuito, por medio de la fe, no por obra, para que nadie se gloríe. Un regalo que Dios me dio. Es así. Y vemos que este paralítico que se encontraba al borde de ser sano, encontró a quien lo sanó, pero más importante, a quien lo salvó. Y le dijo, como le dijeron a la mujer adúltera, vete y no peques más. Jesucristo le dijo parafraseado, mira, no vuelvas a hacer lo que tú hacías porque te va a ir peor. Eso fue lo que el Señor le dijo en pocas palabras. Le dijo, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El Señor nos da este mismo consejo. Te sané, te salvé, pero vete y no peques más, porque cosas peores te pueden venir. Después hay otro milagro, que es el cuarto, que es la alimentación de los 5,000. Está en el capítulo 6. Si usted busca en el capítulo 6 del libro de Juan, va a encontrar la alimentación de los 5,000. Y dice que después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanto? Jesús le dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Probablemente habían como 5,000 entre hembra y niños. O sea que eran como 10,000 gente. Y dice que tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Nosotros vemos que este milagro es un milagro que probablemente lo conoce todo el mundo, la alimentación, los panes, los peces. Alimentaron como 10,000 personas y con 5 panes de cebada y 2 pececillos pudieron alimentar como 10,000 personas y recoger 12 cestas que sobraron. Y Jesucristo le dice al discípulo, ¿y cómo tú crees que vamos a hacer esto? El discípulo le dice, y él le dice, no te apures, recuéstalo nada más, que yo me encargo del resto. El Señor te dice a sí mismo, ocúpate de las cosas mías, que yo me voy a ocupar de las tuyas. Primero está el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas van sobreañadidas. ¿Qué afán es este? No te afanes, dice la Biblia. Hay gente que vive afanada y dejan de venir a la casa del Señor a congregarse porque tienen muchos afanes. ¿Por qué no pueden dejar la casa? Porque se comprometieron los domingos para ganar un poquito más de dinero. Vemos que la multitud siguió a Jesús y Jesús quiso alimentarlo de una manera material. Hay gente que andan solamente detrás de los panes y los peces,
pero lo más importante es estar detrás del alimento espiritual. Dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Señor quiere que las cosas sean así. Y dice la Biblia que recogieron lo que sobró. Y el Señor da hasta que sobreabunde. Y nosotros tenemos que entender esto, que esto es una promesa del Señor. Primero está el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas son sobreañadidas. Mateo 6, 31 al 33. ¿Qué dijo? 6, 31, 33. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas. Sigue, de todas estas cosas. Y el 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Para concluir y poner la tapa al pomo, en el verso 35 dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Acuérdense que primero está el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas son añadidas. Usted no tiene que ayudar a Dios en nada. Usted tiene que hacer lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Qué le dijo Dios que quisiera? ¿Qué le ha dicho el profeta? Creer en Él, hacer justicia, misericordia, entender que Él quiere tener intimidad con usted, orar, dar, ayunar, hacer todas esas cosas que el Señor quería que la gente hiciera. Pero lo más importante es que lo amara a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a usted mismo. Pero nosotros lo hacemos. Muchas veces estamos muy ocupados en nuestras cosas, nuestros quehaceres. El milagro número 5 está en el capítulo 6. En el verso 16 al 25 es cuando Jesús anduvo sobre las aguas. Dice en el verso 16, cuando Jesús anda sobre el mar, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron que Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto les recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Esto era como 5 kilómetros, más o menos, esos estadios que dice aquí, ¿verdad? Dice que ya estaba oscuro y que habían remado como 25 o 30 estadios. Pero los discípulos entraron a la barca y dejaron a Jesús. Y ellos con su esfuerzo, en un mar que ellos conocían y que te conocían porque eran pescadores, la mayoría, remaban y no podían avanzar y la noche estaba muy oscura. Y tuvieron miedo. Y vieron que Jesús venía caminando sobre las aguas y en otro evangelio vemos que sucedieron más cosas. Pero aquí ocurrieron uno de los yo soy. El gran yo soy dijo, yo soy, no temáis. El Señor te dice, soy yo que ando haciendo las cosas, no temas. Por más que te esfuerces, si yo no estoy en medio de las cosas, no se puede. Cuando Dios abre, nadie cierra. Cuando Dios cierra, nadie abre. Y muchas veces nos pasamos la vida entera remando. Nos pasamos la vida entera tratando de ir en contra de la corriente. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Creerle a Dios. Y cuando el Señor nos diga, yo soy, entonces le soltamos el timón y las cosas van a ir bien. El Señor dijo que vengan a mí los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar, que mi yugo es fácil y que es ligera mi carga. Y así es este milagro. Los discípulos habían remado toda la noche y solamente habían caminado hasta la mitad. Nosotros vemos que Jesús es el que termina las cosas y las hace perfectas. Hubo otro milagro, el número 6.
la curación de un ojo, de un ciego de nacimiento. Vemos nosotros que ese ciego de nacimiento, en el capítulo 9, desde el verso 1 al 41, ustedes van a tener esto. Pero vemos nosotros que aquí le hacen una pregunta al Señor. Este hombre está ciego. Si leemos, dice que al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces Jesús le responde: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie te puede trabajar. Entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y vemos que hace de una forma un poco rara, hace lodo. Dice que el Señor aquí lo que hace es que escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Un ciego de nacimiento. A los que decían que eso es un milagro prácticamente imposible, el Señor fue que nos hizo a nosotros. Y si el Señor le quiere hacer los ojos nuevos, se lo hace. Porque Él fue el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice la Biblia. Y vemos lo que pasó ahí. Entonces, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaban? Uno decía: él es, y otros: a él se parece. Él decía que yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y le dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y me fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. ¿Qué pasó? Los fariseos interrogan al ciego y el ciego le da los detalles de lo que pasó. Pero en el verso 35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijeron: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues la habéis visto y el que habla contigo, él es. Vemos aquí que el apóstol Juan se encarga de hacerle entender que la importancia del Hijo es vital para nosotros los creyentes. Y eso es lo que le quiero hacer entender aquí. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, vean, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Y qué le quiere decir el Señor con esto? Porque ustedes ven, no le dio importancia a la visión natural, era la visión espiritual. Y nosotros, cuando entendemos que somos autosuficientes, tenemos mucho más necesidad del Señor. Cuando yo creo que las cosas se pueden hacer por mí, cuando yo creo que no necesito del Señor, y de una forma muy inverosímil, podríamos decir que hasta jocosa, echó saliva, hizo lodo y se lo untó en los ojos al ciego de nacimiento. Pero el problema de los fariseos era: ¿quién pecó, este o su padre? ¿Cómo fue la cosa? Hay una maldición generacional. Y después le preguntaban al ciego y le interrogaban. Y el ciego le decía: yo no sé, yo antes era ciego y ahora veo. Y uno decía: sí, este era el ciego de nacimiento. Y otro decía: no, es que se parecía. El ciego decía: sí, no, soy yo. Mucho cuidado con lo que usted está diciendo. Pero definitivamente el Señor lo que quiso fue hacerle recobrar la vista y de entender que el Señor puede poner donde no había nada. Para mí,
yo siempre me acuerdo de cuando una vez yo fui a predicar a Santiago, se lo he dicho muchísimas veces. Una niña con una piernita corta en la iglesia de la Pastora Flor allá en Santiago, cuando era de la iglesia de la Alabanza, la costumbre era que si habían 200 gente, los 200 se paraban a que usted le ministrara. Entonces usted sabía que tenía que terminar el culto un poquito más temprano, porque había que ponerle la mano a las 200 gente casi. Ponga usted a 150 de las 200. Y estamos orándole a todo el mundo, esa era la costumbre. Yo entiendo que si el Señor va a hacer la cosa, yo oro desde aquí, usted se sana para allá. Porque no soy yo que lo va a hacer el Señor. Y me traen una muchachita con una piernita corta y una larga. Yo dije, ay, esto está difícil. Yo el primero, ¿verdad? Como médico. Y yo, bueno, gloria a Dios, vamos a orar. Y oré y se fue la muchachita. Como el lunes o martes me llama Flor. Ay, manito, te tengo que llamar porque ha sucedido una cosa terrible. Tú oraste por una niña que tenía una piernita corta y la pierna se le ha puesto igualita que la otra. Y eso, esa gente, ya tú sabes, quieren que tú vuelvas. Tú tienes que volver a predicar y orar. Digo yo, mira, Flor, tengo que testificarte que primero que no pensaba que esa pierna se podía salvar era yo. O sea, el más sorprendido de este milagro soy yo. Ni la muchachita está tan sorprendida. Yo soy el más sorprendido. Así que yo voy cuando pueda porque yo tengo todavía que darle muchas gracias a Dios y arrepentirme y no dudar de las cosas que Dios puede hacer. Y tengo que testificarle que el más sorprendido fui yo. Es más, todavía yo decía, esto está difícil, esta piernita. Yo veía, ¿sabes? Y la muchachita se sanó. El Señor hizo un milagro creativo. Eso es para que nosotros veamos que no es por nosotros. Porque me usó a mí como médico para que yo supiera que no era posible, ¿verdad? Y el Señor, porque si, qué sé yo, que tú tenías un cáncer que yo no lo estoy viendo, yo te oró, tú oraste y se sanó y el cáncer después salió que no era. Tú no viste nada de eso. Pero una pianita que era así, la otra así, que ven, uy, se pone igualita. Yo le voy a decir una cosa, yo no salí corriendo de casualidad, porque yo dije, bueno, esto sí está grande ya. El Señor sigue haciendo cosas, así que lo más sorprendidos somos nosotros con los milagros del Señor. Y el último milagro que registra Juan es la resurrección de Lázaro, que está en el capítulo 11 del mismo Evangelio de Juan, desde el 1 al 44, más o menos. Y vemos que en este milagro, todos nos acordamos, ¿verdad? Y dice que estaba enfermo uno llamado Lázaro en el capítulo 11, ¿verdad? De Betania, en la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que ama está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y ahí usted sigue leyendo. ¿Por qué el Señor retrasa su llegada? Había una creencia entre los judíos que el Espíritu quedaba rondando 3 días. Y el Señor llegó al 4.º día para que supieran que estaba bien muerto, bien duro y bien petaqueado, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta ahí en el pasaje dice que la hermana le dice, ay no, cuando le dice destapen la tumba que era en una piedra, quiten la piedra, y le decía, no, ya hiede. El Señor dijo, no. Entonces es donde le dice, sal. Y Lázaro salió atado de manos y pies, ¿verdad? Y con el sudario puesto. Y después le dice, desátenlo. Así como el Señor nos hace a nosotros. Pero el Señor quiso que fuera quizás de un 4.º día en adelante
para que no hubiera duda de que fue Él que lo resucitó, que el Espíritu no andaba rondando por ahí y que se entró al cuerpo. Y que uno que ya probablemente día, Dios lo levanta de los muertos y le dice: sal, como te dijo a ti un día, muerto en tus delitos y pecados. Y después te desató, te quitó todo el yugo y te quitó todas las cosas y te hizo libre. El Señor hace estas 7 cosas con nosotros. ¿Usted sabía? El Señor dice en el capítulo 11, ahí mismo, en los versos 25 y 26, le dijo a ella: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cuál es el punto de todo esto? Jesús hizo muchas señales y milagros delante de los discípulos. Y le creían, no. Algunos creían, otros no, otros lo ponían en duda. Y volvía y hacía otro milagro y volvía a la duda. Pero esto se escribió para que crean que Jesucristo era el Hijo de Dios y creyendo tengan vida en su nombre, como dice en Juan 20, 30, 31. ¿Por qué el evangelista, por qué el discípulo eligió estos 7 milagros? Vino para que nosotros pudiéramos entender que necesitamos crecer, que hizo un simbolismo de todas las cosas del antiguo pacto y del nuevo pacto, y que necesitamos poner a Dios, en este caso a Jesús, como el Hijo, para que todas las cosas sean hechas por medio de Él y para Él, porque todo lo que hay ahora mismo fue hecho por medio de Él y para Él, y dice que en Él subsisten. El milagro número 1 del vino nos representaba algo que era sacarnos de la religión humana, que es vacía y fría como la piedra que estaba en esta agua para la purificación, para llevarnos a una relación viva y alegre como es el vino. Pero cambia un pacto antiguo de la ley que mataba para un pacto nuevo del Espíritu que nos vivifica. El milagro número 2. ¿Se acuerdan de qué era el milagro número 2? Vamos a ver, ¿quién se acuerda? Para yo no, pues me dicen, ay, la prédica estuvo muy linda, pero no me acuerdo del milagro número 2. La curación o la sanidad del hijo del general. ¿Qué era lo que decía? Vamos a ver. Nos muestra que somos salvos por gracia, no por obra, no por lo que te haya hecho, no por una promesa. El milagro número 3, ¿cuál fue? Vamos a ver si se acuerdan. ¿La? ¿Qué nos muestra esto? Que nuestras propias obras son inútiles, que por obra no nos podemos salvar, que por gracia, porque necesitamos un Salvador, alguien que nos ponga en las aguas, alguien que nos lleve allá, que no es por lo bueno que tú eres, que no es por lo excelente que tú hayas sido como cristiano. Necesitamos del Salvador. El milagro número 4. Es una demostración de su cuidado y las provisiones sobrenaturales que el Señor tiene para nosotros. El Señor te dice, no te dejaré ni te desampararé. Usted puede, en su casa no puede haber ni un granito de arroz ni un granito de habichuela y usted puede sentar en la mesa y ore porque la comida le va a llegar. Si usted lo cree. Señor, yo te doy gracias por estos alimentos que aún no han llegado, pero yo sé que van a llegar. Quizá usted no ha tenido que llegar a esa prueba de fe, pero usted sabe que el Señor es su proveedor. Si usted sabe que Jehová Jireh, eso va a pasar. El milagro número 5. ¿Cuál? Esto muestra el poder milagroso de nuestro Señor. Podemos lograr las cosas fácilmente que son imposibles, pero con el Señor. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. El milagro número 6, ¿qué es lo que decía?
de un ciego. Una persona ciega de nacimiento, la gente le dice, eso es imposible que le pongan ojo. Y el Señor lo hizo. ¿Usted sabe para qué? Para que supieran que Él era Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pero lo más importante, Él dijo, si ustedes fueran ciegos espirituales no hubiera problema, pero ustedes que creen que ven, ahí es que ustedes están mal. Le dijo a los fariseos. Y el milagro número 7. El que cree en mí, ¿qué va a pasar? Que nunca va a morir. Hoy nosotros vemos que nosotros podemos aumentar nuestra fe creyendo en lo que el Señor hizo. Leamos estos milagros, estos 7 milagros condensados del Señor en el Evangelio de Juan, y entendamos que el Señor lo puso como ejemplo para que nosotros sepamos que es por su gracia, por su amor y por su misericordia, y que el nuevo pacto ha dado por antiguo al pacto de la ley, y hoy nosotros somos más que vencedores. Amén. Yo quiero que antes de pedirme a la pastora Maciel pase por aquí. Ven, Maciel. Yo no veo bien de lejos, ella está allá atrás, yo la voy moviendo. Y Momoncito, ¿no vino, Maciel? Se quedó allá. La pastora Maciel es nuestra pastora de la iglesia de alabanza allá en la iglesia de Fantino. Con su esposo, el pastor Moreno, mi hijo, ya ustedes saben. Y miren sus vástagos, esos muchachos buenos mozos. Ven, Maciel, para que nos despide. Si hay alguien que haya venido aquí por primera vez y no tiene a Cristo en su corazón, este es el momento. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Se calé, un poquito tímido. Qué bueno estar aquí en la casa del Señor, de visita así improvisada, pero damos gracias al Señor porque nos sentimos en casa. El pastor y su familia son parte importante de nuestra familia también. Mi esposo no está aquí por cuestiones de familia. Abigail, tenemos 2 hijos y uno en la panza. Abigail está en la escuela bíblica y Josué está en la barriga y él es Calé. Entonces le bendecimos. Estamos allá en Fantino a su orden. De verdad que sí, un placer poder compartir este tiempo con ustedes. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, de los que visitan por primera vez, pues vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a decir como el salmista en el Salmo 116, que dice: ¿con qué pagaré todas las cosas que el Señor ha hecho por mí? Y dice: levantaré la copa de la salvación. ¿Cómo agradecerás al Señor todas las cosas que ha hecho por ti? Levantando a Cristo en tu vida, levantando lo único que le da sentido a nuestra vida, que se llama Cristo. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, porque no hay nadie como tú, Señor, porque las cosas que tú has hecho en nuestras vidas, nadie, Señor, ha sido capaz de hacerla. Por eso te damos gracias y nos vamos de este lugar con una palabra que nos lleva a ser agradecidos, Señor, a reflexionar en nuestras vidas y comenzar a darte, Señor, la primicia de nuestro corazón. Padre, mira a cada hermano, mira a los visitantes, Señor, que hoy han estado en este lugar. Yo te pido, Dios mío, que ninguno de nosotros hayamos sido, Señor, oidores olvidadizos, sino que nosotros vayamos y pongamos en práctica el amarte por encima de todas las cosas, el conocer que eres Dios poderoso por encima de todo y que no hay sentido en nuestra vida si Jesús no es el que tiene el centro. Padre, bendecimos esta casa, bendecimos esta familia pastoral. Gracias por el pastor Kenzo, Señor, que es de bendición no solo para su iglesia, sino para muchos de nosotros que también, Señor, recibimos de su bendición. Padre, gracias. Llévanos en paz
a nuestras casas o a nuestros destinos, Señor. Confiados, Padre, de que tu mano poderosa va con nosotros todos los días de nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Bendiga a su hermano, denle un abrazo. Les pedimos en paz. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo.